Hola, muy buenas tardes. Una vez continuamos con estas lecciones de tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Hoy vamos a tocar un tema muy importante también en el desarrollo de este seminario de las profecías relacionado a la perpetuidad de la ley, perpetuo. Entonces, hoy vamos a comprender y entender cuánta importancia tiene los mandamientos de Dios y por qué el enemigo odia y detesta tanto a todos los que guardan sus mandamientos. Entonces, estemos preparados. Hoy vamos a saber estas verdades bíblicas en profecías y queremos que tú tengas en cuenta la palabra de Dios en esta ocasión. Pero antes de empezar este seminario, ver las diapositivas con los diferentes textos que nos da la Biblia como respuesta a las diferentes interrogantes, queremos que tú puedas empezar y podamos empezar este seminario pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios. Cerremos los ojos, inclinemos el rostro, por favor. Bendito Dios, bendito Padre, estamos muy agradecidos porque permites una vez más que lleguemos a esta lección 09 de temas de profecías. Hoy tocaremos acerca de la ley de la perpetuidad de la ley, la cual te suplicamos que tú nos ayudes a entender, abras la mente y el corazón de cada uno de tus hijos y podamos estar atentos, Señor, a tus palabras. Sabemos que tú escribiste estos mandamientos con mucho amor para que tus hijos, la raza humana, pudiera vivir de acuerdo a tu voluntad. Sin embargo, se va transgrediendo y perdónanos por ello. Pero hoy queremos pedirte, Señor, a que podamos sentir ese deseo de tomarnos una vez más de tu mano y andar en tu camino y serte leal, fiel y obediente. Favores que te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera entonces vamos a continuar. Veamos aquí en la siguiente diapositiva, vemos una imagen. En esta imagen vemos dos tablas de piedra escritos unos mandamientos, por eso hablamos la perpetuidad de la ley. ¿Es perpetuo o es temporal? Fue clavado en la cruz, como algunos lo manifiestan, pero hoy vamos a saber con algunos textos bíblicos por qué la importancia. Entonces, en el libro de Apocalipsis se menciona que los hijos de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué será? ¿O es que tal vez Dios no lo tiene en cuenta? ¿O sí? Hoy vas a saber la importancia entonces de lo que Dios escribió con su propia mano, con su propio dedo. Leyes relacionados para poder vivir de una manera adecuada. Los primeros 4 mandamientos escritos en la primera tabla se relacionan con Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y los otros 6 mandamientos relacionados con tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a ver en esta ocasión. ¿Qué nos dice aquí? La ley de Dios ha sido siempre objeto ¿de qué? De odio. ¿De quién? De Satanás, el dragón, el diablo, la serpiente antigua. Odia los mandamientos de Dios porque ella rige el gobierno de Dios. Dios hace un resumen de su norma de vida, una ley escrita para la raza humana, para todos sus hijos. Entonces, Satanás con mayor razón quiere destruir y deshacer, y lo está logrando, porque hay muchas enseñanzas por ahí, muchas religiones que tal vez no están enseñando conforme dice las Escrituras. Algunos tal vez están tomando ya una decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, recuerden que el enemigo tiene odio a los mandamientos de Dios. Y vamos a ver por qué. Fue el diablo el primero en transgredir desde entonces la ley. Dice, entonces la ley se ha convertido ¿en qué? En el eje de este gran conflicto entre el bien y el mal. El conflicto cósmico se da prácticamente en relación a los mandamientos. Y el enemigo, un ángel creado por Dios, se rebeló contra Dios en los cielos y la tercera parte de ángeles fueron arrojados, vencidos en una batalla en el cielo. Lógico, no iba a ganar, fueron vencidos y arrojados, se vinieron a la tierra y ahora están en la tierra desde el momento que Adán y Eva cayeron, desobedecieron a Dios y él se hace príncipe prácticamente de esta tierra como Satanás, ¿no? Entonces, al caer a esta tierra, siempre ha querido de alguna otra manera, así como ha transgredido, quiere que el resto de la raza humana también transgreda. Entonces hay que tener bastante en cuenta, hay muchas y cientos o miles de religiones, pero sin embargo, el enemigo, muchas de ellas las está liderando y hoy te vas a dar cuenta por qué. Porque en una nos dijo ya detalles nuestro Señor Jesús en las Sagradas Escrituras, que no crean a todos los que dicen Señor, Señor, sino prueben si tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu del error. ¿Y cómo lo vas a saber? No te queda la única
manera de conocer, y te digo con mucho cariño, es leyendo los 66 libros que tienen las Sagradas Escrituras. Empieza a leer, empieza por el Génesis, la creación, y vas a ver cómo Dios, todo lo que escribió se va cumpliendo al pie de la letra, y vas a ver en esta ocasión incluso la historia, qué es lo que pasó, cómo estos ángeles fueron arrojados, y las profecías nos hablan que estarán en estos últimos tiempos, ¿sí? Por eso hay que tener bastante en cuenta que el enemigo tiene un odio, un rencor a los 10 mandamientos. Ahora se esfuerza Satanás en llevar a todos en contra de los mandamientos, a toda la raza humana, que vayan y transgreden o pisoteen sus mandamientos de Dios con diferentes argumentos. Un argumento puede decir, esas leyes ya fueron clavados en la cruz el momento que nuestro Señor Jesús murió. Lo que se clavó en la cruz nos habla claramente la Biblia, y lo podemos ver en muchos libros, y una de ellas es en Hebreos, ¿no? Menciona que la ley que fue clavada en la cruz fue la ley ceremonial. Ya no se debe hacerse ritos, ya no debe hacerse en este caso ritos en relación a ofrecer un animal, sacrificar para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el Cordero que quita el pecado ya de todo el mundo, y ya no era necesario llevar los corderos, y como vemos todavía como práctica de algunas otras religiones, ¿sí? En ese sentido, lo único que queremos es que tú te des cuenta que el enemigo quiere de alguna otra manera hacer contradecir a la mayoría de la raza humana con la idea de que puedan ver otros argumentos, que la ley no te salva, ¿sí? Y estamos de acuerdo, la ley no nos salva. El único que nos salva es nuestro Señor Jesús, pero la ley, como nuestro tutor, como nuestro asesor, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y otros argumentos más que podrían dar. Vean ustedes, dentro del lugar santísimo, vean acá una imagen, no sé si logran verlo ahí, pero había un lugar santo y un lugar santísimo, ¿no? El santuario terrenal, una copia del cielo que le hizo ver para que Moisés hiciera, y dentro del lugar santo, y en la mitad hacia el fondo era el lugar santísimo, Dios pidió que se colocara esta arca, y dentro de esta arca se colocara, miren, ¿qué cosas se colocaran? Los mandamientos de Dios, y no solamente ellos. Vamos a saber ahora qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué Dios lo puso ahí? ¿Es que no tiene importancia en el lugar santísimo? Es que tiene mucha importancia, porque sabía que en estos últimos tiempos iban a pisotear, iban a transgredir, y el enemigo detestaba bastante todo ello. Entonces la primera pregunta, ¿qué había dentro del arca? En Éxodo 25, 21 nos da la respuesta. Nos dice de la siguiente manera: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Propiciatorio encima del arca. ¿Y qué dice? Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés 2 tablas del testimonio. 2 tablas, donde contenían los mandamientos. Los testimonios, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Escuchen esto. Con el dedo de Dios. No se escribió con lapicero, no se escribió tal vez con un pincel o con un lápiz, se escribió con el dedo de Dios. Dios mismo escribió los mandamientos. Un Dios perfecto, con una mano perfecta, con un dedo perfecto, escribió 10 mandamientos perfectos. Como para que digan, no fue como algunos piensan y argumentan que Moisés los escribió. Mentira. Que fue para los judíos. En esos tiempos no existían los judíos. Desde el inicio se les dio los mandamientos de Dios. Entonces fueron escritas por Dios, y con mayor razón, si fueran escritos por Dios, Dios es perpetuo y sus testimonios, sus mandamientos son perpetuos. Y te vas a dar cuenta por qué. Miren, como el santuario terrenal era un prototipo del celestial, la ley de Dios también estaría en el santuario celestial. Como le dio a Moisés, mira, este es el santuario, bien la visión, y cómo estaba el santuario dividido, y vas a hacer de las mismas medidas. Hizo un santuario terrenal, y en el terrenal puso, en este caso el arca, los mandamientos de Dios, pero también en el cielo, ahí está también los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Vean, la ley de Dios también estaría en el santuario celestial. Hay una terrenal y hay otra celestial. Y en este santuario, en estos momentos, está nuestro Señor Jesucristo. Así que Él, desde el momento que resucitó de los muertos y ascendió a los cielos en las nubes, entonces recuerden que está en el santuario celestial. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, nuestro Señor Jesús está en las mansiones celestiales,
y tiene todo el poder de poder ver a la raza humana, porque nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de esta tierra y también su Espíritu Santo. Entonces, recuerden que nuestro Señor Jesús ahora está en el santuario celestial y en el arca están los mandamientos de Dios, en el arca celestial. Eso es lo que nos dice las profecías. ¿Por qué lo permitiría? ¿Es que no tiene importancia? Tiene mucha importancia. Y Satanás está luchando para deshacer estos mandamientos. Hoy lo vas a saber en qué consisten los 10 mandamientos. Veamos a continuación. Apocalipsis 11:19. ¿Qué nos dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué templo? Hebreos 9:4. Y el arca del pacto, en la que estaba un urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. 3 cosas tienen ahí. ¿Cuál? El maná. El maná, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando prácticamente era esclavo, Dios lo liberó con muchos prodigios, con muchos milagros, con muchas plagas, donde Faraón recién quebró su corazón y pudo decir, está bien, vayan. Y salió ese pueblo en camino en el desierto, ya no tenían qué comer, y Dios les dio alimento del cielo, les dio maná. Porque Dios siempre cuida y protege y alimenta a aquellos que le buscan, le siguen y les son obedientes. En este caso Moisés y todo el pueblo salió por fe y les dio el maná. Y ese maná quedó en el arca, en el pacto, en el arca del pacto. Y también en el cielo está ese maná, como ejemplo de que Dios nos sostiene. No solamente de pan vivirá el hombre, dijo nuestro Señor Jesús al responderle a Satanás, sino de la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre nos da el alimento espiritual y el alimento material. Por otra parte, la vara de Aarón. Cuando Aarón fue para liberar al pueblo de Dios juntamente con su hermano Moisés, el faraón se puso terco, soltó aquella vara, se volvió en una serpiente, llamaron a los brujos, astrólogos, hechiceros de esos tiempos, adivinos, porque ellos trabajan con el mal. También Satanás pudo tranquilamente utilizarlos, tiraron igual sus varas, se convirtieron en serpientes. Miren la capacidad de poder engañar a la raza humana. Satanás también tiene ese poder. Así que los brujos, hechiceros, adivinos, de alguna otra manera, han podido resolver algún problema de la raza humana. Sí, lo hacen porque Satanás también puede hacer milagros. Pero no es la garantía de confiar en Dios en base a milagros, porque Dios nos ha creado a nosotros sabios e inteligentes, que tranquilamente Dios te dice, mira, escudriña las Sagradas Escrituras. Y es más, Dios nos dice de la siguiente manera: a imagen de Dios ha sido creado el ser humano. Entonces, cuando pasó eso, quiso imitar lo que Dios hizo como milagro con la vara, pero esta vara se los comió a las otras serpientes y nuevamente agarró de la cola y se volvió una vara. Esa vara de Aarón está también dentro del arca. Y las tablas del pacto, los mandamientos que escribió Dios con su propio dedo, también están ¿dónde? En el arca. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué había dentro del arca? La respuesta es las tablas del mandamiento de Dios. También puedes ponerle en este caso la vara y también el maná. Pero en resumen, estamos respondiendo de esta manera. Vamos con entonces con la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? No existe santuario sin ley. No existe santuario sin ley, ni ley sin santuario. ¿Ok? Negar la ley es negar el santuario celestial. Y negar el santuario es negar la ley de Dios. Va de la mano el santuario, donde prácticamente descendía Dios, en el santuario terrenal, y en el santuario celestial, donde está en estos momentos nuestro Señor Jesús. Y la ley está también en el cielo. Así que no podríamos contradecirnos ahí. ¿Qué más nos dice? La ley es parte del santuario celestial. Entonces podemos ver que en los cielos está nuestro Señor Jesús, y ahí también en el juicio investigador y después en el juicio final, como hemos visto, todos van a comparecer, pequeños, grandes, jóvenes, adultos, ancianos, ateos, no ateos, qué sé yo, todos en forma general vamos a estar en este juicio. Y el juicio va a empezar por la casa de Dios, por aquellos que prácticamente tomaron una decisión. No sé cuántos se salvarán, cuántos se perderán. Por ahí hay una escritora que dijo lo siguiente: de cada 20, tan solo uno está preparado para lograr la vida eterna. Entonces los otros 19
tal vez están viviendo una vida, una doble vida. En un momento con Dios, en otro momento sin Dios, o tibios. Y Dios no desea eso. O bien caliente o bien frío. Porque tibio, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Entonces, lo que desea Dios es que tú empieces un compromiso. Y ese compromiso es que tú puedas tener en cuenta estos mandamientos de Dios. Y si te da un mandato Dios, tienes que obedecerle. Cuando tu padre, tu madre te dice, hijito, anda, compra a la tienda, te manda, te da un mandato para ir a la tienda, y tú obedeces, ya papá, ya mamá, vuelves, los padres se alegran, ¿verdad? Porque has sido obediente. Pero si dices, no, yo no tengo tiempo, anda tú, no estás honrando a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se sienten ellos? Triste. De la misma manera, Dios se pone triste cuando no hacen caso a los mandatos que Dios nos dejó. Pregunta 2. ¿Cuántos mandamientos contienen las tablas de piedra dadas en el Sinaí? Miren, vamos a ver cuántas tablas. Muy bien. ¿Cuántos mandamientos contienen las tablas de piedra dadas en el Sinaí? 10 mandamientos. Y lo vamos a saber ahora. ¿Ok? En el libro de Éxodo vas a encontrar los 10 mandamientos. Vas al índice de la Biblia, porque hay algunos dicen cómo se lee, estimado licenciado, cómo se lee la Biblia. Simplemente tú buscas en este caso la versión, vas al índice, ¿sí? ¿Verdad? Vas al índice y encuentras todos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etc. Y termina en Malaquías. Nace nuestro Señor Jesús, se escribe el Nuevo Testamento. Mateo, San Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Primera de Corintios, etc. Y termina en Apocalipsis. ¿Ok? Los números grandes son el capítulo, versículos son los números pequeños. Entonces, en el libro Éxodo, primer libro Génesis, segundo libro Éxodo, en el capítulo 20, del versículo 3 al 17, están los 10 mandamientos. También está en Deuteronomios, pero vamos a ver lo que dice en Éxodo, ¿sí? Primer mandamiento, atentos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces a Dios no le gusta que estés teniendo otros dioses, adorando otras imágenes, ¿sí? En la raza humana podemos ver que hay muchos dioses. Por ejemplo, tienen al Buda como dios algunos, tienen a otros dioses, los hindús, los chinos, etc. Entonces Dios no quiere que tengas otros dioses ajenos delante de mí. El único Dios que vive y vive para siempre es Dios. Tu Padre Celestial es Dios y Él dice, no tengas otros dioses, solamente confía en mí, cree en mí. Miren lo que Dios mandó, uno de sus mandamientos. ¿Esto ya está quebrado? No creo. Esto sigue vigente y eso es lo que le agrada a Dios. 2. No te harás imagen. ¿Cómo? Y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está en el cielo? ¿Qué imágenes en el cielo? Hay gente que adora el sol y vemos en la historia qué es lo que pasó. Siguen adoraban al sol, adoraban las estrellas arriba en el cielo. Incluso algunos creen en los astros, ¿verdad? En el horóscopo, porque de alguna u otra manera están creyendo. Más creen en un horóscopo y no es tan fácil tal vez para algunos creer en Dios, ¿sí? Pueden creer fácilmente incluso en los comentarios de una revista, de un periódico, de un libro, pero cuando hablas de la Biblia, a veces no quieren creer. Es más fácil creer algunos otros escritos por hombres, pero lo que Dios mandó, a veces nos cuesta. Y en este caso hay muchas personas que creen en algunas cosas. En algún momento alguien me preguntó, licenciado, ¿y cuándo usted nació? ¿Qué día y qué mes? Yo le dije, 8 de enero. Ah, usted es Capricornio, entonces, perdón. Sí, a usted le va a ir bien con estos signos, perdón. Yo no soy Capricornio. ¿Cómo que no es? 8 de enero, Capricornio. Perdón, yo no tengo ese signo. Mi signo es la cruz. Porque desde el momento que yo entregué mi vida a Jesús, entonces yo pertenezco a Jesús. Porque Dios nos ha dicho, no tengas nada que ver con la brujería, con la hechicería, con la adivinación, con los agoreros, con los sortílegos. No tengas nada que ver ni con los encantadores, ni quien consulte a los muertos. Porque esas cosas aborrece a Dios. Y entonces tengan bastante en cuenta que al someterse ahí, lo único que están haciendo es invocar al enemigo, a estos demonios, a estos ángeles que cayeron en la tierra, que son miles y millones. Dentro de ellos, por ejemplo, María Magdalena tenía 7 espíritus dentro de ella y nuestro Señor Jesús lo expulsó. El endemoniado Gadareno tenía 2000 demonios dentro de su cuerpo. ¿Qué prácticas? Brujerías, hechicerías, pactos, amarres habrá manejado, o baños de florecimiento, o prendas de color amarillo para tener la suerte fin de año, etcétera. Todas esas cosas no autoriza Dios. Tú cree y confía plenamente en Dios.
Por más que te diga, nosotros trabajamos con ángeles del bien, hay otros que trabajan con la magia negra, nosotros con la magia blanca. Tampoco es permitido por Dios. Así sea rosado, blanco, negro, amarillo, etcétera, de cualquier color, no es permitido por Dios. Porque nosotros tenemos que creer y confiar solamente en Dios. Pero Dios nos dice, no te hagas ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ¿sí? Ni abajo en la tierra. ¿Qué está en la tierra? Hay gente que adora animales, hay gente que adora a seres humanos. Entonces, ninguna imagen. Miren, hay gente que en algún momento en la India lo consideran bastante el ganado, en este caso la vaca, como una diosa, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay lugares donde han adorado siempre a animales, ¿no? O plantas o cosas. Nada, dice, ni abajo en la tierra. En la tierra está la fauna, la flora, la raza humana. Pero vean, cada quien hay veces tiene una imagen por aquí, por allá. No te inclines a ella, dice. ¿Ok? Si ha habido grandes personas y en algún momento han dado ejemplo, está bien, en vida han hecho obras de bien. Y por eso Dios les dará incluso tal vez su premio, ¿no? Pero ya no es necesario hacer, por ejemplo, una imagen por ahí, como San Martín de Porres, que era un monje por ahí, que era muy bueno, que los animalitos se le acercaban, y algunos lo consideran como una imagen, ¿no? Como un dios. Algunos a una monja como Santa Rosa de Lima, que cumplió tal vez su misión como ser humano, se entregó a Dios, cumplió por esos actos, por sus acciones será juzgado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Igual, Meteorita Sarabia en la costa, ¿no? En la costa de Perú, vemos en la zona de Icachincha, etc. Entonces podemos ver incluso otros dioses, otras imágenes en diferentes lugares, ¿no? No solamente en nuestro medio. Dice, no hagas de ninguna de ellas. Entonces hay que tener en cuenta que ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué está en las aguas? Los peces. Tampoco ninguna imagen. Hay que tener bastante en cuenta entonces. El segundo mandamiento nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Vean ustedes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, date cuenta, Dios es Jehová. Entonces, lo único que te voy a pedir en este caso es que creas y confíes en lo que dice aquí en este mandamiento. Yo soy Jehová, no te inclinarás. Cierto día había una jovencita, una adolescente, aproximadamente 16 a 17 años, que ya estaba el último año del colegio, y se acercó a su padre mientras él estaba en la sala, y su padre le vio medio extraña, estaba prácticamente pálida, y su padre le dijo, hija, ¿te pasa algo? Porque te noto rara. ¿Tienes algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Algo te ha pasado? No, papá, no te preocupes, no es nada. ¿Te parece? No, no es que me parezca, te noto algo extraño. Te conozco bien, hija. Son 16 años que vives conmigo y sé que algo me estás ocultando. Dime, háblame. Estoy aquí para ayudarte, soy tu padre. La hija no quiso contarle en ese momento. El padre dijo, bueno, hija, voy a salir al mercado a hacer algunas compras, demoraré una media hora y de retorno. Pero el padre se demoró más de una hora y la joven empezó a llorar desesperada, preocupada, y dijo, papá, apúrate, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? Veía la puerta, no llegaba su padre. Y como veía que él se tardaba, se fue al cuarto de su padre, buscó ahí y encontró una foto, una postal de su papá. Así que agarró, dijo, menos mal, aquí te tengo. Se lo llevó a su cuarto, lo pegó en la pared, ¿sí? Consiguió algunas flores, una vela por ahí, prendió ahí y se arrodilló delante de la imagen de su padre. Y le decía, papá, ¿sabes qué? Tú que ahora estás ahí, yo sé que tú me vas a escuchar, pero quiero decirte que mis compañeras, mis compañeros, están consumiendo marihuana, droga y algunas otras sustancias. Y me han dicho que si yo no consumo, o si tampoco no pruebo, soy una cobarde. Y no sé qué hacer, papá. ¿Hago o no hago? Porque sé que tú me has dicho que no te dejes engañar ni te sometas a esas prácticas o a esas drogas que te van a dañar. Así que papá, pero me están retando y son mis mejores amigos, entre comillas, porque un verdadero amigo no te va a ofrecer algo que te dañe. Y él dijo, y además papá, quiero confesarte algo, ¿sabes? Estoy prácticamente jalando 2 cursos
Y al profesor le dije, mira, ¿sabe qué, profesor? No sé por qué me he jalado, porque yo estoy seguro que he dado bien. Pero el profesor me ha citado a su casa y prácticamente me ha pedido algo indecente para aprobar el curso. Papá, ¿qué hago? Y el papá no le contestaba. Y ella decía, por favor, y en lágrimas. Y lo decía de corazón. En ese momento llega el papá, entra al cuarto y le ve a su hija de rodillas frente a su imagen. Y le dijo, hija, ¿qué haces tú frente a mi imagen? Yo no estoy muerto. ¿Por qué tenías que poner flores? ¿Por qué tenías que poner vela? Yo estoy vivo. Te dije que iba a ir al mercado. En antes te dije que converses conmigo. Es más, esa foto tiene ojos pero no te ven. Tiene oídos pero no te oye. Tiene boca y no te va a responder. Hija, yo estoy vivo. Dime a mí. Imagínense. Lo mismo, hay algunas personas que pueden decir lo siguiente. Es que usted no sabe, esas imágenes que tenemos, de alguna otra manera nos arrodillamos, reverenciamos, nos comunicamos y por medio de esa imagen ya Dios escucha nuestras oraciones. Y no es así. Ni tus rezos ni las oraciones Dios los escucha. Porque Dios te dice, hijo, yo no estoy muerto. Busca en un cementerio los restos de nuestro Señor Jesús. No los vas a encontrar. No están ni en Palestina, no está enterrado ni en Belén, ni en Jerusalén. Porque nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Y Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Donde estén reunidos 2 o más, estaré en medio de ustedes. Y en nombre de nuestro Señor Jesús, tú tienes que tener fe y creer y confiar. Por eso te dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, nos dice claramente aquí, yo soy Jehová, tu Dios. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Cree en mí. Entonces, uno de los mandamientos que Dios nos da, nos habla acerca de que no es necesario oír algunas imágenes porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es inmortal y Dios vive. Miren, qué interesante este mandamiento, ¿verdad? Dios, cree en Dios y no tengas temor a nada, ni aun a la muerte, ni aun al llanto, ni al dolor, ni al sufrimiento. Porque Dios te dice, todas esas cosas van a pasar. Cuando yo vuelva por segunda vez, no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni temor a la muerte. Yo mismo estaré con ustedes. Y el Señor va a volver por segunda vez. Por algo escribió Dios este mandamiento. Miren, no tomarás el nombre de Jehová, tercer mandamiento, de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomes en vano mi nombre. Pero miren cuántas autoridades ven un crucifijo, ponen una Biblia, ponen la mano encima de la Biblia, levantan la otra mano y en nombre de la nación, en nombre de la patria, hace juramentación. Por ahí una autoridad se escapó y dijo por Dios y la plata, en vez de decir la patria. ¿Por qué? Porque todos ya no tienen respeto a la Biblia, ya no tienen temor a un crucifijo, ya no tienen temor en que están confesando prácticamente no ante los hombres, sino Dios ve todos nuestros actos. Si están metidos en actos de corrupción y son hallados, las mismas leyes nacionales les hacen su proceso correspondiente. Pero hay un proceso que Dios nos va a hacer, es en relación a su código de ética, a su código de la ley de la libertad, de los 10 mandamientos, que nos va a decir, no tomes en vano mi nombre. Incluso algunos juran en nombre de Dios hasta cruzando los dedos. Dios tiene en cuenta todo ello. Porque Dios te dice, no tomarás en el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, y este cuarto mandamiento también es el más largo de la Biblia. Por algo lo escribió, que muchos no quieren tomar en cuenta. ¿Bien? ¿Y qué dice? En muchas versiones dice, acuérdate del día del reposo. En muchas Biblias menciona reposo con un asterisco. Y cuando encuentra con un asterisco, eso va al pie de página, dice aquí equivale a sábado. Sábado es sinónimo de reposo, descanso, sabatón. ¿Sí? Vean, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, no te dice dormirás, no te dice robarás, no te dice te alcoholizarás. 6 días trabajarás. Esa es una orden de Dios. No le gustan los ladrones, no le gustan los ociosos. Dios te dice trabaja. Y harás toda tu obra. Miren, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No trabajes ese día. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Te pregunto, toda la raza humana trabaja en este día y lo pisotea. No es obediente. Solo hay un grupo que por lo menos están guardando este día conforme a lo que dice Dios. No, pero yo descanso otro día, domingo. Pero domingo es el primer día de la semana, no es el séptimo día de la semana. Busquen el diccionario, en la enciclopedia, cultura general. Nos habla séptimo día de la semana, es el sábado. Primer día de la semana es domingo. Dios siempre llamó primer día, segundo, tercer día. Solamente al sábado le puso nombre, descanso, reposo. Lo santificó, lo bendijo y nos dio esta orden de cuidar y reposar. Y el día de la familia, descanse un día de la familia, que descanse el medio ambiente en un día. Ese día es el día del sábado, de lo que Dios mandó. En un inicio se guardaba el sábado y también el domingo. Y domingo en inglés, ¿qué significa? Sunday. Sun, sol, day, día. Día del sol, del Dios sol. Y así adoraba y hasta que ahora están reemplazando con el domingo a nivel mundial. Y muchas religiones también enseñan de esa manera. Pero contrario a lo que dice la Biblia. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras y nos dice claramente que no deberíamos trabajar, ¿no?, dentro de sus puertas, porque en 6 días hizo ¿qué cosa? Jehová los cielos y ¿qué más? Y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces la teoría del creacionismo nos enseña que Dios hizo el todo. El cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay. En la teoría del evolucionismo enseñan otra cosa, que también ya está, eso prácticamente no tiene mucho sustento. Con el avance científico se ha corroborado muchas cosas y tal vez en los países latinos todavía siguen creyendo en eso. Pero sin embargo, la teoría del creacionismo tiene más sustento y aquí nos da evidencias de Dios que realmente todas las cosas que hay, Él existió. Si sacas este mandamiento, te olvidas que Dios es el creador. Y Satanás es tan astuto. Quiere sacar este mandamiento. Algunos guardan 9, algunos 8, algunos la mitad de los mandamientos, algunos no lo guardan, pero la orden de Dios es que tengas en cuenta estos mandamientos. No será difícil guardarlos, ¿sabes? Nuestro Señor Jesús dijo, y yo guardo los mandamientos porque amo al Padre, o amo a Dios, por eso guardo sus mandamientos. Entonces, de la misma manera, por amor lo vamos a guardar. No es que nos va a salvar los mandamientos. Los mandamientos no nos salvan, solamente ¿quién nos salva? Nuestro Señor Jesucristo. Vean, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo y santificó, no el domingo, no el lunes, no el martes, etcétera, porque Dios lo llamó primer, segundo día. La raza humana ya cambió los nombres de dioses paganos en algún tiempo. Busca la historia, así está escrito en profecías. Sabemos muy bien que esto tenemos que tener en cuenta y revisa la historia, investiga. Dios te hizo sabio, te hizo inteligente y Dios te puede dar ese deseo de poder investigar si tú te acercas de todo corazón. Y aquí nos habla este mandamiento. Estos mandamientos fueron quitados. Por ejemplo, muchos ya no enseñan esto en el libro del catecismo, por ejemplo. Sacaron, reemplazaron estos mandamientos. El anterior también. Lo pusieron ya con santificarás las fiestas, no dice las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Busca en tu misma Biblia, investiga. Siguiente. Miren, los 4 primeros mandamientos se relacionan con Dios. La primera tabla. Y esas tablas se resumen de la siguiente manera. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Entonces, cumpliendo los 4 mandamientos. Y las otras 6 es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, ¿qué cosa? Honras a tu padre y a tu madre. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Un papá, una mamá, hacían todo lo posible. Mamá tenía que trabajar, papá tenía que trabajar. Varios hijos en la casa, no alcanzaba la economía. Y a las justas tenían para pagar el agua, la luz, sus estudios y el alimento. Y uno de sus hijos, el mayor prácticamente, les daba incluso el dinero para que pueda desayunar, almorzar y llegar al colegio. Y durante todo un año no había ido al colegio. Solamente algunos días hasta que le comunicaron y repitió el año. ¿Y qué hacía este jovencito? Se iba al internet todos los días. ¿Y cuál era su desayuno? El desayuno que le daban era su gaseosa, su galleta o su chocma, dulces. Y durante un año. El siguiente año entró a una institución educativa donde nosotros estamos liderando, ¿ya? En el colegio FES. Y en esta ocasión, cuando él vino, prácticamente le encontramos un poco mal. Le motivamos, identificamos este error
pero fue demasiado tarde, porque este jovencito ya se había dañado la sangre y tenía leucemia, cáncer a la sangre. Demasiado tarde. No le honró a su padre y a su madre, no le fue obediente. Y sus días, para que te alargues, tienes que ser obediente a papá y a mamá. ¿Cuántos ahora están tal vez en estos momentos en juicios entre padres e hijos y padres? Cuánto odio, cuánto rencor por un pedazo de terreno, de propiedad. Todo eso se va teniendo en cuenta. Y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo te sentirías tú si todos tus hijos te fueran obedientes? Si todos tus hijos sobresaldrían adelante. Si todos tus hijos no dependerían de los vicios, de la borrachera, del alcohol, etc. Si todos tus hijos, en vez de decir, mira, el fulano de tal, dirían, mira, esos hijos es de tal familia. ¿Qué ejemplo? ¿No te sentirías feliz? ¿No te sentirías orgulloso si ellos te honraran? Y por más que estén casados, porque dice, cuando uno se casa, dice, dejará padre y madre y se unirá y hará su propia familia. Pero no dice, los abandonará. Pero que se recuerde, el yerno, la nuera, te quiera, te estime, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes feliz? Con mayor razón Dios, que es nuestro Padre Celestial, que quiere que tú lo obedezcas, que tú lo honres, que tú vayas a comunicarte con Él, entrando a tu cuarto, cerrado en tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, confiésale tus pecados, no lleves tu confesión de tus errores, de tus pecados a un pastor, a un sacerdote, pueden ser tal vez que te instruyan en el tema espiritual, pero el único que te va a perdonar es nuestro Señor Jesús. Así que Dios mandó este mandamiento. Miren, honra a tu padre y a tu madre. Y es más, incluso amplía en otras partes de la Biblia, dice, y tú, padres, no pongan a ira a sus hijos. Siguiente, no matarás. Pero la gente ahora va matando, al robar un celular, al robar alguna casa. No mates, te dice claramente Dios. No cometerás adulterio. ¿Cuántas personas se casaron y no cometas adulterio? Solamente los que se casan por civil y religioso están considerados como casados. Los convivientes están considerados como fornicarios. Y Dios desea que tú no te estés quemando, sino cásate, dice. Y al estar casado, pides el perdón de Dios y te reconcilies con Dios. Puedes decir, pero cuesta bastante casarse, mira, es dinero, etc. No pongas excusas. Puedes decir, no, cuestan los anillos, es anillos de compromiso. No necesitas ni anillos, porque los compromisos que tú tienes ya nacieron tal vez. Tengas un hijo, una hija, ese es tu anillo de compromiso. Lo único que tienes que hacer es arreglar cuentas en tu relación con la sociedad, como ejemplo a tus hijos. Porque si tú tuviste hijos, estás en una convivencia, tienes que casarte. Y si tienes algún otro compromiso por ahí o por allá, no le agrada a Dios. Por eso dice, no cometerás adulterios. ¿Cuántas de las autoridades, cuántos de los empresarios, cuántas de muchas personas ahora tienen 1, 2 o 3 compromisos? Hijos en diferentes lugares. ¿Saben? A Dios no le agrada eso. Uno puede decir, yo ya me separé, me voy a casar con otra persona. No autoriza a Dios. ¿Saben? Solamente Dios autoriza por cuestión de adulterio, de infidelidad. Le puedes dar carta de divorcio, dijo nuestro Señor Jesús. Pero que ya no me aborrece, ya le apareció las arrugas, ya tiene canas, etc., no es justificación para separarse. Tienes que mantenerte junto. Y si estás transgrediendo este pecado, tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Te das cuenta que los mandamientos nos hacen ver la condición de nuestra vida? Y si te sientes mal en estos momentos, anda a Jesús. Si alguno hubiese pecado, dice nuestro Señor Jesús, venga a mí, hagamos cuentas. Yo voy a hacer que tu vida, si está negra, lo voy a volver blanco. Si está oscuro o rojo, lo voy a emblanquecer, en otras palabras. Entonces Dios nos da aquí solución. Vean, no hurtarás, no robes, no pidas nada a cambio. Tienes un sueldo, estás pidiendo por ahí debajo algún regalo, alguna corrupción, no lo hagas. Es más, no hurtarás. Si es un celular, encuentras un celular, no es tuyo, espera que te llamen o llama algún número y devuélveselo. Encuentras una cartera, una billetera, no es tuyo, devuélveselo. ¿Saben? Dios dice, no hurtarás. El que roba un lapicero o un celular o un USB y roba un banco, para Dios es robo. Así que Dios nos dice, no robes. De aquí en adelante 6 días, trabaja. Vive una vida honesta. Y eso es lo que nos dice Dios. Miren, su ley de Dios es completo. Vean. Siguiente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No inventes. ¿Y quien inventa un día va a tener que entregar cuentas a Dios? Puedes usar incluso algunas personas, testigos falsos, etcétera, pero Dios no se deja engañar. Para Dios todo está escrito en los libros del cielo. Hay el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las memorias. A menos que tú le pidas perdón y empieces a no hacer esto, Dios empieza también a perdonarte, porque es grande en misericordia, tardo para la ira. Eso dice la palabra de Dios. Y por último, el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no codicies. Esos son los mandamientos que Dios nos da. ¿Qué incluye el nuevo pacto, además de la intercesión de Cristo? Algunos pueden decir esos mandamientos ya fueron clavados, estaban escritos en tablas, etcétera, pero miren lo que dice al responder esta pregunta. Vean ustedes, en Hebreos 8, 6 y 10, ¿qué nos dice? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ese pacto? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué dice? Atentos, mis leyes, ¿en dónde? ¿En las piedras? ¿En 2 piedras o tablas de piedra? Ya no. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Miren, característica de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque ellos, dice, me serán a mí por pueblo. Todos los que son obedientes y guardan y tienen en cuenta esos mandamientos, no roban, no matan, honran a su padre, se acuerdan del día del sábado para reposar, es más, no tienen otros dioses, no hacen otras imágenes, no tienen, digamos, no toman el nombre de Dios en vano, no codician, etcétera. Entonces Dios dice, ellos son míos. Y si en alguno caíste, pídele perdón a Dios. Los mandamientos nos hacen ver la condición de nuestra vida y nos lleva aquí a Jesús, el único que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces aquí Dios dijo, ya no voy a ponerlos en tabla, les voy a poner ¿dónde? La respuesta, la ley las escribiré en el corazón y en la mente de ellos. Miren, qué interesante. Por eso uno cuando ya nace sabe esa diferencia del bien y el mal. Por ejemplo, en nuestra zona, en nuestra historia, sabemos muy bien que los incas tenían 3 mandamientos. Y no solamente 3, algunos investigadores manifiestan que tenían más mandamientos. Pero dentro de ellos estaba Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; y Amajella, no seas ocioso. 6 días trabajarás. ¿Te das cuenta? Y un día descansa. Sabían estos mandamientos. Y prácticamente ellos, el Espíritu de Dios también los estuvo acompañando. Y en algún momento ellos también van a tener hasta la salvación. Habrá mucha sorpresa cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y así hubo vida siempre en diferentes partes del mundo y Dios nunca las descuidó. Siempre estuvieron presentes los ángeles de parte de Dios tratando de llevarnos hacia la ley de Dios, el Espíritu Santo llevarnos hacia la ley de Dios. Entonces esos mandamientos ya están escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Porque nosotros ya sabemos que robar es malo. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Mentir es malo? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Que ya no es necesario? ¿Ya se clavó en la cruz? Como algunos enseñan. Y si es así, o sea, ¿puedo robar tu celular porque ya está clavado en la cruz? No tiene nada que ver. ¿O puedo meterme con tu esposa? ¿No? ¿Me puedo ir con ella? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la ley sigue vigente. Y si sigue vigente, porque te estoy preguntando y tu corazón responde que sí, no se puede hacer esas cosas. ¿O puedes matar? No, como la ley ya está clavada en la cruz, puedo matar. No, no, no. Esas leyes aún permanecen en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo único que tenemos que hacer en esta ocasión es creer y confiar en Dios y serle obediente a Dios. Por eso nos habla que la ley, el nuevo pacto, fue escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo único que tienes que hacer es decirle a Dios, quiero empezar esa vida de amar tus mandamientos, de serte obediente. Perdóname si en algo he cometido pecado o he errado, pero estoy aquí dispuesto para amar tus mandamientos. Y Señor, con tu ayuda sé que lo voy a hacer. Y hay mucha gente, porque hay algunos que dicen, yo no conozco a nadie que haya guardado los 10 mandamientos. Falso. Conozco muchas personas que sí, por amor a Dios, están guardando los mandamientos.
y tú puedes ser uno más de ellos. ¿Sí? Siguiente diapositiva. El nuevo pacto también incluye la ley de Dios, los 10 mandamientos. San Juan 14:15, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vean, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, si Dios nos pide, si nuestro Señor Jesús nos pide, por eso Satanás odia a aquellos que guardan los mandamientos. Entonces, el amor siempre lleva a la obediencia. Entonces, cuando uno se enamora, es obediente. Cuando tú amas a una persona, sea tu pareja, sea tus hijos o tus hijos te aman, va a ser obediente. La educación con amor juega un papel importante. No llevarlos a ir a los hijos, con cariño, con comprensión, sin gritarlos, sin dañarlos. Estás enojado y lo corriges de esa manera, con látigos, etc. No lo hagas, cálmate. Y cuando estés calmado, recién corrige, pero con amor. En últimas instancias puedes usar la vara, como dice Dios, pero sin embargo no para dañarle físicamente ni traumarlo. Dios desea que tú puedas practicar ese amor y a medida que te acerques a Dios vas a amar más al Señor. ¿Saben? Juan, uno de los discípulos, nuestro Señor Jesús le puso una chapa. Le decía el hijo de trueno. ¿Por qué? Porque siendo discípulo reventaba, tenía un carácter terrible, como el trueno reventaba así. Y nuestro Señor Jesús le dijo: tú eres el hijo de trueno. Pero después, a medida que él pasaba todo ese tiempo con nuestro Señor Jesús en su ministerio, durante los 3 años, él le seguía, dormía en el campo, en una casa donde iba, él había visto los milagros, etc. Y siempre estaba al lado de Jesús. Mientras nuestro Señor Jesús dormía, él estaba en sus pies o a su costado, ¿no? Siempre dormía. Y a medida que se acercaba, empezaba a perfeccionar su carácter. Hasta que ya no le dijo el hijo del trueno, lo llamó el discípulo del amor, porque cambió. Y Dios puede cambiarte también a ti, porque tú también puedes ser el discípulo del amor. Entonces, lo único que vamos a llevar de esta tierra es nuestro carácter, y eso es lo que tenemos que luchar. Personalmente yo sigo en ese camino, todos estamos en ese camino. No vas a llevar tus bienes, tus cosas, tu título, tus estudios, que eso es bueno, de alguna manera, pero lo único que vamos a llevar es el carácter, y eso lo vas a lograr amando a Dios y guardando sus mandamientos, la obediencia. Pregunta 4. ¿Quién cometería el terrible sacrilegio de cambiar la ley de Dios? En Daniel 7:25 nos dijo lo siguiente. En Daniel: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Iba a haber un reino, y eso habíamos visto en las profecías anteriores, ¿sí? De los 10 cuernos, de los 10 reyes salía un cuerno pequeño, un rey que era diferente, político y religioso. Entonces, ¿quién cometería el terrible sacrilegio de cambiar la ley? El cuerno pequeño, este reinado de Roma, que provenía de Roma, y ahora lo llaman Roma papal. Ningún argumento contra la santa ley viene de Dios, sino del cuerno pequeño. Del reino, cuerno pequeño, y habíamos visto un reino, ¿sí? Político religioso. Vean, el papado cambió las leyes divinas durante los primeros siglos de la era cristiana. Este asunto no es contigo. Este asunto es con un sistema que se maneja a nivel internacional, ¿sí? Y vean, pero más antes, veamos aquí en las evidencias de la historia. El papado cambió las leyes divinas durante los primeros siglos de la era cristiana, periodo de gran apostasía. Los cambios a la ley de Dios pueden notarse al comparar el catecismo con la Biblia. Si tú comparas, son otros 10 mandamientos. Desaparecieron el 4.º mandamiento, desaparecieron el 2.º mandamiento, cambiaron por santificarás las fiestas. El último mandamiento lo duplicaron porque les faltaba uno de lo que habían desaparecido. Comparen o busquen esa información también tranquilamente en algunos libros o en el mismo internet que tenemos. ¿Saben? Así fue y así enseñaron, pero no es la voluntad de Dios. El cambio más audaz corresponde al día de descanso semanal. La misma Iglesia Católica reconoce, la Iglesia Católica Romana reconoce haber introducido el domingo como día de descanso. Ellos mismos dijeron: vamos a cambiar. Y vean ustedes, la Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día del sábado fuese transferida al día del Señor. Eso está en el libro del Catecismo, vean.
en este editorial de 1829, en la página 358, en su propio libro. Pregunta 5. ¿Contra quiénes está enfurecido entonces Satanás? Vean, Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón, en profecías, ¿qué habíamos dicho dragón? Sinónimo de dragón, ahí la misma Biblia se interpreta, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces el diablo o el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué era la mujer en profecías? La iglesia. Se fue a hacer guerra contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia? Aquellos que van entregándose en la vida cristiana o siendo parte de la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El último libro, el libro profético, fíjense, dice que odia a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y los que no guardan, no los odian. Solamente a los que son obedientes a Dios. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Estamos claros? Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué características especiales tienen los fieles de Dios? Miren, una característica, y así lo vas a encontrar. Dios tiene sus hijos en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes rediles, dice la palabra de Dios, que en un momento los va a unir. Dios tiene hijos en la iglesia católica. Dios tiene hijos en la iglesia pentecostal, o misionero mundial, o israelitas, qué sé yo, o judíos. Dios tiene en los adventistas, etcétera. Va a llegar un momento que se van a reunir cuando escuchen la voz de nuestro Señor Jesús antes que se cierre el tiempo de gracia. Se unirán un solo pueblo y esta es la característica, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos. Santo no es aquella imagen que está ahí guardado para que lo puedan venerar. Santo es aquella persona que sigue a Jesús, se santifica, va en ese proceso de santificación. Cuando uno se entrega a Dios, empiezas tú a ser santo, a santificarte en Dios. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, las características especiales, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Muy bien, la pregunta 7 para terminar. ¿Qué dos propósitos tiene la santa ley de Dios? Miren los dos propósitos. Primero, Romanos 7:7-12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, yo sé que soy pecador cuando encuentro los mandamientos de Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Si no estuviera escrito, no codiciarás, yo no sabría. Pero como está escrito, sé que estoy en pecado. Por eso dice, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno para que tú pongas en práctica. ¿Ven? ¿Por qué la raza humana está así? Por no poner en práctica los mandamientos de Dios. Matar, robos, guerras, miren, la inseguridad. Estamos viendo lo que Dios dio que es justo y bueno. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, sinónimo de ayo, tutor, nuestro consejero, ¿sí? Para llevarnos a Cristo. Por eso los mandamientos no nos salvan, la ley no nos salva, pero sí nos lleva ¿a quién? A Cristo. Los mandamientos nos hacen ver la condición de nuestra vida, la condición de nuestro pecado, y nos lleva a nuestro Señor Jesús, el único que nos puede salvar, el único que nos puede perdonar de nuestros pecados y limpiarnos, a fin de que fuésemos justificados por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabían que la Biblia también dice que los demonios, Satanás, creen y tiemblan? O sea, creen en Dios y tiemblan, pero no es suficiente creer, ¿no? Sino es confiar en Dios. La fe va más allá en amar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué dos propósitos tiene la santa ley de Dios? Respuesta, mostrar nuestros pecados y llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley de Dios. Nos hace ver la condición. Uy, estoy siendo infiel, he sido infiel a mi pareja. Entonces anda a Cristo y pídele perdón y ya no hagas ese pecado del adulterio. Yo antes robaba, entonces ya no voy a hurtar, voy a trabajar, voy a ahorrar y con eso voy a vivir dignamente. Entonces eso es lo que Dios nos ordena, ¿no? Y etcétera, etcétera. Podemos ver en este caso. Ahora que sabes esta verdad, tienes que tomar una decisión. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vean, ¿deseas amar a Dios? Entrégate hoy a Dios. Acéptale como tu Señor y Salvador. Dile, Señor, perdóname si tal vez estaba juzgando
tus mandamientos, pero quiero amarlos. Tal vez tú en tu religión no lo has tomado en cuenta. No te sientas mal. Hoy puedes buscarlo. Me alegré bastante cuando todo un grupo de una congregación evangélica aceptaron ya no el domingo, el sábado, y siguen en sus prácticas cristianas, porque están encontrando la verdad. Tú puedes tomar esa decisión de poder guardar los mandamientos. Miren, honra a tu padre y a tu madre, nunca es tarde. Hoy puedes empezar, no importa la edad que tú tengas. ¿Dónde están tus padres en estos momentos? ¿Ya están bajo tierra? ¿Ya no están cerca a tu lado? O si tú tienes el privilegio todavía de tenerlos en vida, por lo menos no esperes su cumpleaños para decirles, te amo papá, te amo mamá. Anda, no necesitas tal vez dinero, un abrazo, una sonrisa, una palabra de gracias y se van a sentir felices. Miren, mandamientos que Dios nos da y deseas tú guardarlos, ponerlos en práctica, que el Señor te bendiga por esa decisión. Oseas 12:6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confiará siempre. Confía en Dios siempre. Él es nuestro Señor y Salvador. Él tiene misericordia para cada uno de sus hijos. Lo único que yo quiero pedirte en esta ocasión, ya para terminar, toma esta decisión. A continuación voy a poner un canto y quiero que tú tomes esta decisión de poder decir, Señor, quiero guardar tus mandamientos. De aquí en adelante voy a serte fiel. Quiero confiar plenamente en ti. Toma los mandamientos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en esta ocasión entonces el canto y quiero que tú medites. Y vamos a terminar con una oración y espero que tú tomes esa decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. La paciencia de los santos es guardar los mandamientos de Dios. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afliges ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios,
los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mi hermano, tú que tanto has esperado, en el día en que todo cambiará, con Jesús y los santos redimidos del Señor, moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Nuestro Señor Jesús te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La paciencia de los santos. Tú empieza ese proceso de santificarte, aceptando a Jesús y guardando sus mandamientos, poniéndolos en práctica con la ayuda de Dios. De esta manera vamos a terminar con una corta oración. Inclinemos el rostro y cerremos los ojos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias una vez más por esta enseñanza, esta profecía de la perpetuidad de tu ley. Y gracias por grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, pero de aquí en adelante con tu ayuda queremos cumplirlo. Bendito Señor Jesús, permite que tus hijos sientan ese deseo de poner en práctica de aquí en adelante. Señor, todo te lo pedimos porque creemos y confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Estamos hasta la próxima lección.